Bueno, nosotros estamos de este lado del estudio listos para comenzar una conversación muy interesante. Yo creo que a todos nos puede interesar esta conversación porque en estas fiestas decembrinas es muy normal descuidar nuestra alimentación saludable porque hay sin duda tentaciones por donde quiera. Está la cena, está el almuerzo, la despedida, el intercambio de regalos y uno de los órganos más impactados son los riñones. Por eso es muy importante aprender a cuidar nuestra salud renal durante estas festividades en las que solemos comer. Ay, así es, Lea. Bueno, y por supuesto estos consejos los trae nuestro apreciado médico urólogo Jorge Moanat, a quien nuevamente, bueno, le damos la bienvenida a esta tu casa. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Muchísimas gracias, Isa, Leo, muchísimas gracias por la invitación. Y ciertamente dicen que para un buen gusto, un buen susto. Ay, sí. Y ciertamente diciembre, es lo que dices tú, Leo, son muchísimas tentaciones que vamos a tener, porque no es lo mismo que tú digas, bueno, voy a comer sano porque no hay más nada en la casa, Claro. o me tocó comer sano, a que tú llegas a una reunión y dices un poquito de pan de jamón, un poquito de ensalada de gallina. Y lamentablemente la comida dicembrina es una comida que está cargada de grasas, está cargada de condimentos, que obviamente no es la mejor De sales, alimentación, de sales, pero a eso le agregamos entonces las bebidas y todos los tipos de bebidas que vamos a ingerir durante estas fiestas. Claro, mira, es que yo te digo una cosa, el plato navideño venezolano es una bomba, hermano. O sea, porque eso es pernil, la yaca que tiene cerdo, el pan de jamón que es con jamón, entonces eso también es cerdo. Ensalada. Y es la ensalada de gallina, y eso es con mayonesa, y es el refresco, y después es la torta Negra. la torta negra. Ay, o sea, el sabroso. plato navideño, El la ponche. verdad es que es todo, la verdad es que es impresionante. A ver, ¿cuáles son los principales riesgos que corre nuestra salud renal durante las fiestas navideñas, Jorge? Fíjense lo siguiente, yo siempre creo que los médicos que le quieren prohibir las cosas a los pacientes están fuera de contexto, porque si tú le prohíbes algo a un paciente de forma completa, el paciente ¿qué es lo que va a hacer? No va más para la consulta o sencillamente te miente, y si te miente tú no puedes ayudarlo realmente a resolver su problema. Entonces la vida es equilibrio, no es que no podamos comer, no es que no podamos tomar. Claro. Yo cada vez considero más que esa tocinetica del fin de semana, del domingo, nos ayuda emocionalmente y humanamente a sentirnos mejor. Pero hay cosas fundamentales. Uno, evitar los excesos. No es que no puedo comer, pero no voy a exagerar en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en la merienda. Además de eso, no voy a tomar agua de forma adecuada. Además, como dices tú, voy a comer puros vegetales al vapor, es decir, hallacas. La hoja de hallaca que es lo que aparecen en todos estos memes de forma cómica. Debemos ingerir alimentos que nos ayuden a balancear. Ok, fíjate, ahora que mencionas eso, Jorge, voy a atajarte porque yo quisiera, bueno, compartir con todo el público, a ver, por lo menos una lista de esos alimentos que debemos consumir con moderación o, el mejor de los casos, evitar durante estas fechas para cuidar nuestros riñones. Fíjense, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nos alimentamos, como decías tú, con una bomba, como lo que significa el plato navideño, es una comida que es muy cargada, primero porque es una comida guisada en gran parte. La yaca es un guiso y todo guiso lleva un porcentaje de aceite muy alto, además que la cantidad de condimentos que lleva es increíble. ¿Qué es lo que tenemos que tratar de balancear cuando comemos? Tú preguntabas una lista. Es difícil hacer una lista, pues podríamos pasar todo el día acá. Ok. Pero ¿qué significa? Aquellos alimentos que son muy pesados, que son cargados en grasas, que son platos ahumados, que son jamones, que sobre todo los jamones curados, que tienen una cantidad de sales. Tú lo comentabas al principio, Isa. Las sales son muy tóxicas para nuestro riñón porque lo que hacen es concentrar el riñón. Le voy a dar un ejemplo. Si yo me tengo que poner una gota de limón en el ojo, me va a picar. Si yo esa gota de limón la diluyo en 1 litro de agua, obviamente yo estoy diluyendo la agresividad que me genera esa gota de limón. Entonces, la ingesta de agua es una de las cosas más importantes que podemos hacer para cuidar nuestros riñones. Okay. Decirle a la gente que cuando llegue a la reunión no coma es mentira, porque no lo van a cumplir. Pero entonces, ¿qué puedo hacer para tratar de equilibrar toda esa carga? Porque es lo que le estamos metiendo al cuerpo. Cantidad de sal, cantidad de grasa, que obviamente hace que la sangre se concentre y cuando pase por el riñón pase con mucha más dificultad. Si diluimos la sangre, si la hacemos más líquida y aumentando la ingesta de agua, obviamente vamos a regular un poco esas cosas. Lo ideal es que, bueno, me sirví el primer plato de navideño y cuando me voy a servir el segundo no me lo sirvo, porque la mayoría de las veces nos lo servimos más por gula que porque realmente está demasiado bueno, un Somos poquito terribles. más. Y un poquito de hallaca, un poquito de ensalada, cuando te das cuenta es otro plato Claro, completo sí. adicional. Mira, y a eso también sumarle que cuando uno sabe que uno tiene esa cena, que uno quiere repetir el plato, entonces uno durante el día no come bien. Entonces uno de repente desayuna que no, yo hoy voy con todo en la cena. Ay, Entonces uno, de yo lo he repente, uno hecho, comienza yo a lo he aguantar hambre durante el día, porque uno dice, no, es que en la cena me da ese gustazo sabroso. Y de repente, uno siente y de que uno repente come no es lo más más sabroso. recomendado. Eso es como Es cuando uno verdad. va por una fiesta y uno está chiquito, no almuerces tanto, que hoy en la fiesta hay mucha comida. Hay de más, es así. Fíjate que tú lo comentas y esto no es muy responsable lo que voy a decir. El jueves de la semana fue la reunión de servicio del hospital universitario. Y obviamente hacemos una comida, los residentes del último año se están yendo y la comida a las 11 y yo digo, bueno, no he empezado Navidad, ya voy a empezar con el primer plato navideño, me voy a ir bien comido para no comer tanto.
Falso. Comí a las Mentira. 8, comí a las 10 y me comí 2 Falsedad. platos navideños a las 11:30 de la mañana en el hospital. No. Estaba espectacular, no me arrepiento. Iba a hacer un comentario que siempre lo hemos conversado acá y la gente dice, ¿qué tanta agua debo tomar? Eso es un punto bien importante, porque le estoy comentando, manténganse hidratados. 8 vasos, 6 vasos, no, color de la orina. Mientras sus orinas se mantengan claras como manzanilla, estamos bien hidratados. Porque obviamente la orina, ¿qué es? La orina es una cantidad de pigmentos que diluimos en agua. Cuando la orina está muy oscura, es decir, le falta agua, es un stick, que le faltó ponerle más agua para diluirlo Ok. más. Entonces, Y cuando sale muy clara, tampoco... cuando sale muy claro no va a pasar nada si es eventual. Si orinamos todo el día transparente, estamos eliminando excesos de electrolitos, estamos eliminando más potasio, más sodio, más cloro de lo que deberíamos eliminar y tampoco es sano. Pero eso es cuando ya orinamos completamente transparente. Claro. Y 1, 2 orinadas transparentes no va a producir ningún daño. El problema es cuando se hace constante. Punto adecuado, Leo, amarillo, manzanilla clarito. Si vemos que las orinas están más oscuras, 1 o 2 vasos de agua, o por lo menos un vaso de agua, lo repetimos hasta que vuelvan a aclarar las ¿Cuándo orinas. debemos preocuparnos a la hora de ver la orina? Normalmente la orina siempre la mañana va a ser oscura porque venimos en un proceso de ayuno. Nuestro cuerpo es tan inteligente que el cerebro le dice al riñón, hey, produce menos orina para que este señor pueda dormir las 8 horas sin tener que pararse. A pesar de que te levantes en la noche a orinar. Nosotros concentramos, es un proceso normal de concentración, además que tomamos menos agua, son 6, 7, 8 horas que el cuerpo tiene también menos cantidad de agua para eliminar, por supuesto. Ok, ¿qué recomendaciones le podríamos dar a las personas que ya tienen alguna enfermedad renal para disfrutar de la fiesta sin poner, bueno, en riesgo su salud? Sí, bueno, esto sí ya es algo completamente diferente y aquí sí voy a entrar en un contexto mucho más serio. ¿Y cuáles podrían ser esas enfermedades renales más comunes Sí, también? la para enfermedad aprovechar? renal más común es la insuficiencia renal crónica, que es la incapacidad del riñón. Acuérdense que el riñón, ¿qué hace? El riñón es un filtro. Imagínense el filtro de la casa, que lo que hace es agarrar todo el sucio que viene con el agua y sencillamente permite que el agua limpia salga. Aquí es al contrario, aquí permite que el agua limpia se quede y que todo el sucio salga. La insuficiencia renal crónica, que es la incapacidad del riñón para arrastrar este sucio de la sangre, es decir, es como que el filtro se dañó y el sucio se sigue acumulando en la sangre. Eso viene obviamente por grado, pero ya un paciente con una insuficiencia renal crónica tiene que entender que los excesos lo que va a hacer es que sencillamente vaya bajando de escalones, es decir, de una insuficiencia leve a una moderada a una severa. ¿Y cuál es el riesgo de esto, Leo e Isa? La diálisis. Obviamente caer en una diálisis y más en un país como el nuestro donde hay unas carencias, lamentablemente por la crecimiento de la población, por las deficiencias tecnológicas que podemos tener en algunos rubros, caer en diálisis es muy complejo. Estos pacientes deben alimentarse sumamente balanceados, no importa que sea Navidad, deben evitar las bebidas que puedan afectar su función renal, es decir, los refrescos, las bebidas con algún componente de alcohol, todo lo que significa con sustancias concentradas, jugos concentrados, Nestí, refrescos. Hay que evitarlo porque lo que va a hacer es empeorar el proceso y aumentar la posibilidad de terminar en diálisis. Ok, doctora, entonces hablemos también un poco acerca de los síntomas a los que deberíamos prestar atención y que podrían indicar, bueno, un problema renal. Sí, lamentablemente los síntomas de la insuficiencia renal que para que el paciente lo pueda manifestar o lo pueda sentir ya tienden a ser síntomas avanzados. Obviamente la disminución de la cantidad de orina puede ser un factor, el color de la orina puede ser otro elemento que pudiera orientar, pero lamentablemente cuando comienza, que es cuando esos pacientes se hacen el examen de orina y uno le dice, mira, tienes la urea y la creatinina elevado, sutilmente o ya está empezando a elevarse, el paciente se siente perfecto, es como el paciente diabético, lamentablemente niveles de azúcar altos, pero no muy elevados, no generan síntomas. Entonces no hay forma de poder prever que ya estoy empezando a complicarme, sino cuando ya estemos en un estado, digamos, intermedio. Ok, hablemos de alternativas también que puedan ser saludables, ¿ok? Y al momento de celebrar con comidas y alguna bebida que nosotros querramos disfrutar, o sea, porque la idea también es que la gente disfrute en esta Totalmente, época. totalmente. Y yo creo que uno debe aprender a individualizar. Aquellos pacientes que tengan algún trastorno en la función renal, lo ideal es que tengan su consulta para que ellos sepan cuál es el estadio, porque obviamente eso va a variar muchísimo. Estamos hablando, ¿qué le regalo a un niño? Bueno, depende de la edad, depende del sexo y depende de los gustos que tenga. Bueno, ¿qué le recomiendo? Nuevamente vamos a lo mismo. Lo que nosotros recomendamos a los pacientes con insuficiencia renal y que es un tema que no hemos tocado son los medicamentos también durante esta época. Obviamente al comer peor, al tomar más, obviamente empiezan los dolores de cabeza, empiezan las gastritis, todos esos son elementos que nos ayudan o nos obligan a consumir medicamentos. Y obviamente estos medicamentos, algunos tienen función ellos se filtran a través del riñón y obviamente esto va a hacer que estemos forzando aún más el riñón. Recomendaciones generales. 1, volvemos a lo mismo. Yo quiero comer. Nosotros teníamos una tía con insuficiencia y le hacíamos unas hallacas que obviamente tenían mucho menos aceite. El guiso era un guiso mucho más sano, hecho con pollo, no se le ponía cochino, no se le ponía tanta, que si el tocino, que si la alcaparra, la regulábamos un poco.
para que ella se comiera. La ensalada de gallina, bueno, no llevaba tanta mayonesa, llevaba más pollito y más papita y zanahoria. Buenísimo, Jorge, ya para finalizar, porque tenemos que irnos a una pausa, yo creo que la mayoría de nosotros siempre vamos al médico por, el corazón, la tensión, pero nunca hacemos exámenes, o bueno, por lo menos voy a hablar por mí, para ver cómo está nuestro riñón, si tenemos alguna enfermedad renal. ¿Qué examen deberíamos de hacer para hacer el diagnóstico de una enfermedad renal? Fíjate, obviamente eso no se hace de rutina porque el perfil 20, que es el examen más conocido que hacemos, siempre incluye la urea y la creatinina. Y a pesar de que la urea y creatinina es una visión muy general de la función renal, es decir, es como abrir un motor y verlo en general, eso no te va a hablar de que está todo perfecto, pero te da una noción de cómo estamos, se hace de rutina, te la hace el ginecólogo, te la hace el internista, te la hace cualquier médico. Entonces muchas veces uno puede ver si el paciente está bien. Yo por rutina siempre hago ecos renales a mis pacientes, aunque vayan por evaluaciones prostáticas, porque nosotros podemos ver presencia de quiste. Pero acuérdense que el riñón no solo sufre por enfermedades inflamatorias, sino hay presencia de cáncer, hay presencia de cálculos, hay presencia de otras enfermedades. Y normalmente el ginecólogo, el gastroenterólogo siempre hacen un chequeo y es una forma general de verlo. Es un órgano bastante noble para la cantidad de agresiones que le generamos diariamente. Listo, Jorge, gracias por acompañarnos fuera de cámara. Igual te voy a hacer otras preguntitas que me van a ser muy útiles para esta época del año.